Vamos a entrar en materia, hermanos. Vamos a entrar en materia. Quiero compartir el tema en esta tarde, impresionados por Jesucristo. Impresionados por Jesucristo. En esta vida, en el mundo, está girando en torno a las emociones hoy en día. Oiga bien, el mundo está girando en torno a las emociones y fascinaciones que obtienen a través de las diferentes expectativas. Emociones y fascinaciones que se obtienen a través de las diferentes expectativas. La expectativa que usted tenga en este mundo, si su expectativa es el deporte y el deporte está en auge, esa va a ser su emoción, eso va a ser su fascinación. Si la expectativa que usted tiene en este mundo es que la tecnología, entonces cada tendencia tecnológica usted va a estar emocionado. Si su expectativa está en el deporte o aún en el avance científico y tecnológico, como eso de que muchos están emocionados porque dice que andan buscando agua en Marte, teniendo tantos charcos por aquí cerca, andan hasta en el planeta Marte buscando agua, y ahí nomás le acaban de hacer una laguna artificial y andan buscando agua en Marte. Si hayan una poza como esa en Marte, se vuelve loco el mundo, se vuelve loco de emociones que hallaron agua en Marte. Mire, y se comienzan a vender boletos para ir a visitar a Marte. Y aquí tenemos poco de lagos, lagunas, charcos y todo, y nadie nos visita. Hermanos, va a depender de las expectativas que usted tenga de este mundo, así la gente se está llenando de emociones y fascinaciones. La gente también se llena de emociones, porque las emociones no solo son emociones de alegría, sino también la tristeza es una emoción, un reflejo de una emoción. La gente se emociona a través de la guerra. No pueden oír de una guerra porque dice que ya es la tercera guerra mundial y que ya viene el fin del mundo. Entonces la gente se emociona a través de la guerra y a la misma vez a través de las diferentes especulaciones que hay. Es impresionante, hermano, cómo el mundo está guiándose por las emociones, por las emociones. Vamos a ir a la palabra de Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Dice la palabra de Dios: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les vuelvo a leer. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos, hermano. Dios y Padre celestial, grande y poderoso eres tú, Señor. Justo y verdadero, Señor, son todos tus caminos, todos tus juicios, Señor. Perfecta es tu ley, Señor. Puros son tus testimonios, mi Dios. Tus preceptos son limpios, Padre. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Gracias por permitirnos conocerte más a través de ella. Gracias por fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones con tu palabra. Gracias por llenarnos de gozo, de paz y de esperanza con tu obra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque verdaderamente tú eres el único que debe de impresionar nuestra vida. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús oramos, buscando tu favor y tu sabiduría, y para gloria de tu nombre. Amén. Bien, hermanos, les decía que el tema impresionados por Jesucristo. En Mateo 24:1
aparece que Jesús iba con sus discípulos, ¿verdad? Y estaban en el templo. Y los discípulos, muy emocionados, le iban enseñando a Jesús la sala del templo. El templo que fue construido por Herodes. Ahí lo pueden ver en Mateo 24:1. El templo que fue construido por Herodes. Y ellos estaban muy emocionados. Como quien dice, ya la volvimos a hacer, ya estamos otra vez en el orden. Ya tenemos lo que necesitamos, el templo. Pero miremos la respuesta de Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos estaban emocionados por lo que había hecho Herodes, pero no iban emocionados por el que debería estar en ese templo. Estaban emocionados por el templo, pero no el que debería de habitar el templo. De acuerdo a segundo libro de Crónicas, dice que el templo debería estar habitado por Dios. Para eso fue edificado, para que fuese la casa de Dios. Miren qué interesante. Pero los discípulos todavía no entendían que el que iba ahí con ellos no necesitaba de eso, del templo de piedras sobre piedras. Además, ese templo no fue mandado a construir por Dios, sino que fue una iniciativa que tuvo Herodes para congraciarse con los judíos y así ganarse el favor de poder gobernarlos. Miramos entonces, hermanos, que el mundo de hoy en día está fascinado por las construcciones. Cuando se construyeron las dos torres gemelas, wow, fue un espectáculo del mundo. Los rascacielos más grandes, lo más novedoso, lo más excelso, las torres gemelas. Y cuando cayeron las dos torres gemelas, fue lo más desastroso. Porque cayeron, hermanos, a pesar de que fue un avión que les pegó arriba, como dijo Jesús, no quedó de ellos piedra sobre piedra. Porque se desboronaron así a plomo. Desde arriba, ni siquiera cayó así. Como que hubiera sido un trabajo de los expertos en demolición con dinamita que hacen que todo caiga hacia plomo. No se fue a un lado, ninguna de las dos cayeron así, misteriosamente. ¿Qué quiero decir esto? Todo lo que un día nosotros podemos admirar en esta vida, en esta tierra, el día de mañana ya no está porque todo es efímero. La gente se deja motivar por cosas vanas y pasajeras de esta vida. Y lastimosamente, la iglesia no se escapa de ello. Hay muchos cristianos que asisten a esos templos porque les gusta decir que pertenecen a aquellas iglesias donde los pastores son de renombre o los edificios son grandes, lujosos, modernos, aunque ahí no esté Dios, como pasó en el templo. Lo había construido Herodes, lo había puesto para el servicio de los sacerdotes, pero ahí no estaba Jesús. Miramos que Jesús salía más bien del templo. La gente se deja impresionar hoy en día, no por la palabra de Dios, sino por los predicadores. Oiga bien, mucha gente no sigue la palabra de Dios, ni se impresiona por lo que dice la palabra de Dios, sino por lo que dicen los predicadores. Y entonces van poniendo a los predicadores en alto, de renombre, y ponen a fulano de tal, más arriba del otro, porque así es su ministerio, entonces los vuelven famosos, y vuelven de los predicadores, actores populares o farándulas para impresionar a la gente, para atraer a multitudes de personas. Pero las personas siguen a esos líderes religiosos no porque estén impresionados de la palabra de Dios, sino porque están impresionados de lo que dice el predicador. Oiga bien, la iglesia no se escapa de ello. Y yo se lo digo porque cuando venían las famosas conferencias,
decía, recuerdo unas llamadas conferencias, fuego de evangelismo, los pastores, mire, recaudaban, casi todo un año pasaban recaudando la iglesia para participar en esas conferencias, todo un año aportando, para darle el alojamiento, un hotel a aquellas personas, la recibí, la ofrenda que era buena. Y cuando llegaban aquellos predicadores, yo solo oía gritos, emociones, porque comenzaban a gritarle a la gente, a minimizar a la gente, a decirles pecadores, arrepiéntanse, sean al infierno, las mujeres que andan en pantalones, y comenzaban. Y entonces los que estaban abajo, predíquelo, ahí es, sígalo, amén, y golpeaban la Biblia, amén. No se emocionaban con la lectura de la palabra, no se emocionaban con el contexto de la palabra, se emocionaban con lo que decía aquel predicador, que no era la palabra de Dios. Y se invertía mucho dinero en ello. Y aquí, yo esto no se lo digo por decírselo a ustedes, Dios es testigo, y el hermano pastores que están vivos, y el pastor Orlando, sino que una vez se lo dije allá en el Instituto Bíblico. ¿Sabe lo que no me gusta? Le digo, si usted va a predicar, le digo, a esas conferencias, lo minimizan, porque es de aquí, un chapín de aquí. Y yo estoy seguro, le digo, que usted le da una mejor enseñanza a la iglesia que estos mensajes enlatados que traen esto. Porque son mensajes enlatados, porque como hacen gira, la misma prédica que hacen aquí, la hacen en Honduras, la hacen en El Salvador, la hacen en Guatemala, por donde va. Es decir, ni siquiera cambian. El mismo mensaje enlatado. Y se lo dije, y es verdad. Una clase, dice, que dieron, así me lo dijo, una clase que dieron de historia de Israel. De espaldas se las doy, dice. De espaldas se las doy, dice, sin mucho bla bla. Aquí habían personas muy preparadas. Y venían los pastores del interior del país, pastores, y los alojaban en las aulas del colegio de aquí o en las aulas del colegio de allá del Instituto Bíblico. Pero a los pastores de los Estados Unidos los alojaban en hoteles. No es minimizar y subestimar a los siervos de Dios. ¿Qué diferencia hay entre un siervo y otro? Es que aquel viene de los estados. Y si va a alojar a uno en un hotel, ¿por qué no alojar a los otros? Que tampoco, no son siervos también. No son ministros de la palabra del Señor. El problema es cuando nos dejamos impresionar por cosas de esta vida. Por eso le digo, la iglesia no se escapa de esto. No se escapa. Y entonces venía alguien de afuera, lo recibía, y me acuerdo una vez que le dije a un hermano que era estudiante bíblico, yo no todavía ni pensaba entrar al bíblico yo para ese entonces, enseñaba, andaba todas las predicaciones de esos de Fuego Evangelismo. Estaba emocionado con ellos, ¿vale? Sí. Pues estuvimos tratando un tema acerca de eso. Yo te creo, le digo, lo que me estás diciendo, si vos me enseñás una prédica guardada, grabada, que andes ahí una prédica de tu pastor, le digo, enséñame una prédica. Me quedé de poner reír. ¿Cuántas prédicas has grabado de tu pastor? Ninguna. Quiere decir que tu pastor no tiene palabra de Dios. Quiere decir que tu pastor no te enseña. Quiere decir que tu pastor no es usado por Dios. Solo esos que andan son usados por Dios. Y entonces me dijo, hermano Erwin, usted es bien bandido. Ya miré, ya, ahora sí ya me la sacó del estadio. Usted es bien bandido. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros, como decía alguien, en el término popular, somos matamamas. Porque un pastor de aquí se esfuerza por preparar un mensaje y dárselo a la iglesia. Aquellos ya los tienen archivados porque caminan en su tablet. Antes caminaban su binder, su folder, y ahí sacaban todas sus prédicas. Vivían reciclando. Y ya se las daban aquí. Tal vez ponían, esta la di en Honduras, ahora la voy a dar aquí en Nicaragua. Cuando viene, entonces todos los pastores, hermano,
tomándose fotos con el pastor de afuera, los hermanos. Pero con su pastor no le toman fotos, muy feíto, dice. Me le daña el flash del teléfono, la cámara, y cuando salga la foto me le va a meter virus, dice. ¿Qué es lo que le impresiona a usted? ¿De qué se está dejando impresionar usted? ¿A quién está mirando usted? ¿A quién le está creyendo? Aquí dice la palabra del Señor, donde leímos, volvamos a leer, que la gente, y cuando terminó Jesús estas palabras, estamos hablando del Sermón del Monte, el Sermón del Monte es del 5 al terminando el capítulo 7, todo eso es el Sermón del Monte. Todas esas pequeñas enseñanzas, cortas enseñanzas sobre la moral de la vida. Estas enseñanzas están apelando más a la moralidad de la vida. Cómo debemos de vivir como hijos de Dios. Y dice que cuando terminó Jesús toda esta enseñanza, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Pero había una razón por qué la gente se admiraba de su doctrina. Y es que la razón era que jamás habían escuchado una enseñanza de ese nivel. No del nivel divino, sino del nivel de sinceridad, del nivel de honestidad, del nivel natural que salía de Jesús. Porque Jesús no usaba de palabras muy elocuentes. Jesús usaba un lenguaje sencillo para que la gente le entendiese y comprendiese lo que estaba enseñando. Jesús no usaba de grandes pompas para que la gente lo siguiera, sino que sencillamente él andaba entre la gente. Y dice el verso 29, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les pregunto, ¿los escribas tenían o no tenían autoridad? ¿Tenían o no tenían autoridad? Eran los sacerdotes del Sanedrín. Eran los que enseñaban la ley en el templo todos los sábados. Tenían autoridad sobre el pueblo. Entonces, ¿por qué decía? Le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sencillamente, porque el mensaje de Jesús, las palabras de Jesús, eran palabras de vida eterna. Eran palabras que salían del corazón de Jesús. Y saliendo del corazón de Jesús era que salían del mismo corazón de Dios. No eran palabras que él las leía o las repetía al aire, sino que eran palabras vivas, palabras honestas, palabras sinceras, palabras puras, que fluían de su corazón para darle fe y esperanza a aquel pueblo que estaba afligido. En el Mateo capítulo 23, del verso 1 en adelante, Jesús les dijo a los fariseos, al pueblo, a estos mismos que se maravillaban: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen hacer y no hacen. Entonces, ¿a qué autoridad se refería que Jesús les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos? Porque Jesús tenía la calidad moral para enseñarle al pueblo de Dios. La calidad moral. Porque él sabía las necesidades del pueblo. Él conocía las necesidades del pueblo. Porque él andaba y convivía con el pueblo. Por eso les decía, alguien que venga de afuera es más fácil que les diga 4 cositas sin saber lo que realmente, las necesidades que se viven aquí. Alguien decía, solo la cuchara sabe el mal de la olla. ¿Por qué? Porque solo los que están conviviendo saben las necesidades, las adversidades y las problemáticas que pueden estar enfrentando. Yo les digo, yo no conozco las necesidades internas o conflictos internos que en sus hogares ustedes puedan estar batallando, puedan estar librando. Y puedo dar una opinión, pero no puedo sentir la misma carga
porque solo ustedes conocen sus condiciones y cómo la están luchando y cómo la están salteando y cómo la están llevando y cómo están sobrellevando esta carga social que estamos enfrentando todos. Solo ustedes lo saben. Yo puedo hacerme una imaginación, una ilustración por la experiencia de la vida o porque tal vez esté pasando circunstancias iguales o similares, pero nunca voy a tener la misma conciencia de ustedes porque ustedes son los que están viviendo y padeciendo esas necesidades. La gente se admiraba de su doctrina, pero no solo se admiraba de su doctrina, también la gente se maravillaba de Jesús. La gente se maravillaba. La gente se maravillaba. Vayamos a Mateo capítulo 8, versos 27. Mateo capítulo 8, versos 27. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Dice que iba Jesús en la barca con sus discípulos y se levantó una gran tempestad. Y los discípulos estaban amedrentados pensando que iban a perecer, se iban a ahogar, iban a naufragar. Y levantan a Jesús y le dicen, Maestro, despierta. ¿No ves que perecemos? Esto lo pueden ver en Marcos 4, del 36 al 41 y Lucas 8, 22. Los tres evangelios. Y usan diferentes términos para referirse cuando levantan a Jesús. Aquí dice, Señor, sálvanos que perecemos. En otro dice que decía, Maestro, levántate, no es que perecemos. Pero dice que Jesús se levanta con toda la calma y reprende a los vientos. Yo le digo, ¿a quién reprendió Jesús? ¿Al viento o al que estaba manipulando el viento? ¿Al viento o al que estaba manipulando el viento? ¿Quién dice que es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros anduvimos también en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo. Y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Efesios capítulo 2, verso 2 en adelante. Satanás quería detener la obra de Jesucristo. Oiga bien. Y utilizó los medios de la naturaleza. Y usted dice, pastor, ¿puede hacer eso Satanás? Vaya a ver si no hizo lo mismo con Job, que hizo que un viento fuerte, dices, estremecieran las columnas de la casa donde estaban los hijos de Job y les cayera encima. Job capítulo 1. Entonces, tiene poder Satanás aún sobre ciertas condiciones de la naturaleza. Y lo que quiso hacer Satanás era hundirlos, pero se le olvidó a Satanás que ahí va el creador del viento, el dueño del viento, el creador de los mares y el dueño del mar. Pero lo interesante es esto, que de esas obras poderosas y portentuosas, dice que, y los hombres se maravillaron. ¿Usted se maravilla cuando lee estos pasajes de la Biblia? ¿O los lee porque ya lo sabe y como ya lo sabe, entonces no le da ni frío ni calor? Como ya sabe eso, entonces sigue y voltea la página. O cuando lee, se queda impresionado como estos hombres. ¡Wow! ¿Qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Los hombres se quedan impresionados hoy en día porque un cantante nuevo salió a flote, un grupo musical. ¡Wow! Ahora sí, la sensación del bloque, dicen. ¡Wow! Ahora sí, el mejor grupo. O porque surgió un presidente, oye, Nayib Bukele.
Este sí está bueno. Hasta dijeron que él podía ser el anticristo, hasta dijeron que él podía ser el presidente de la ONU. Porque la gente está impresionada por sus discursos y por sus acciones. Muchas fueron buenas, ¿no? Sus discursos han sido buenos, a mí me ha gustado escucharlos. Pero la gente hay mucha gente que se queda maravillada de él. Maravillado. Hace poco miré a un pastor que puso ahí una nota sobre un discurso. Yo digo, wow, también estaba bueno el discurso que dio acerca de la unión de las 7 repúblicas de Centroamérica en un solo estado. Está buena la iniciativa. Muchos quedan maravillados de que ganó las elecciones fulano de tal en otros países, o lo que se está viviendo hoy en día, la actualidad, la coyuntura actual. Pero miramos que estos están maravillados, no porque César, o porque ya habían relevado a César, no se habían maravillado, sino que se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este? ¿Alguna vez se ha preguntado usted acerca de Jesús? Decir, ¿qué calidad de hombre era Jesús? ¿Qué calidad de hombre era Jesús? ¿O usted se impresiona por un hombre que alcanzó el éxito? Steve Jobs, wow, Steve Jobs, yo quisiera ser un Steve Jobs, o ser el sobrino por lo menos, o el chofer, o el jardinero Steve Jobs, o de Microsoft, o el de Facebook, de todos esos grandes adinerados, ser familiares, para llevar una vida cómoda porque le impresiona. Ver todas las riquezas que tienen, ver toda la fama que tienen, todas las posesiones que tienen, y entonces se maravillan de las personas, se maravillan de los actores, se maravillan de las series, de las películas, de las novelas que lloran, se maravillan. Pero aquí miramos que los discípulos estaban maravillados, no del predicador, como les dije, sino de Jesucristo. ¿Quién es ese hombre? En Efesios capítulo 5, creo que dice que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Pero vamos a ser imitadores cuando nos llame la atención y cuando nos impresione Jesús y cuando nos maraville Jesús. Porque déjeme decirle que hay cristianos que se quieren parecer. Cuando vino Cash Luna, muchos de estos pastores se volvieron pastores nicas Cash Luna, andar haciendo ¡yuhu! Cuando predicaban. O andar empujando a la gente. Cuando vino Benny Hinn, muchos comenzaron a andar tirando el trapito como Benny Hinn. O andar soplando como Benny Hinn. Y así quedaron muchos. Y muchos cristianos se hicieron fan de ellos. Cristianos que quieren imitar a actores, vestirse como actores, maquillarse como actores o actrices, parecerse a ellos, porque sienten que aquella figura los maravilla, los atrae, los impresiona, entonces quieren identificarse con aquello. Si nosotros nos quisiéramos identificar con Jesucristo y parecernos a Jesucristo, lleváramos una vida tremenda, hermano. Lleváramos una vida tremenda. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero no estaba diciendo Pablo, imítenme a mí. No, así como yo lo estoy haciendo, estoy imitando a Jesucristo, así háganlo ustedes también. No imiten al mundo. No quieran parecerse al mundo. Un día me estaba riendo porque la esposa de Isaías está vendiendo ropa en línea, ¿verdad? Y tiene un maniquí. Y el maniquí es de una mujer, de una dama. Y el maniquí está pompeado. Y entonces compró unos pantaloncitos que parecía que le iban a quedar pero de dama, a alguien de 14 años tal vez, pero eran para dama. Y le dice la mamá, pero ese pantalón no va a quedar ahí, le dice, porque esa muñeca está muy pompeada, le dice. Es que esa es la idea, le dice.
que la gente mire el pantalón en las muñecas y lo compren, porque ellas van a creer que así se van a ver. Y cuando se lo ponen, se miran todas pachas o deformes. Esa fue la plática y me quedé, wow, tiene razón. Esa es una estrategia mercantil. Y por eso en las tiendas ponen el poco. Miren si hay maniquíes de muñecas gordas. Yo no he visto aquí maniquíes de muñecas gordas. Ya hay. Ya hay de embarazada, dice. Son especiales. Qué bueno, que ya son inclusivas. Pero no van a buscar la ropa que está en la gorda. Y miren qué tremendo es eso, hermano. Entonces, la gente se admira esto porque dijeron, ¿quién es ese hombre? Como les decía la vez pasada, un pastor ponía que Barça era mejor porque Barça había ganado tantas copas, tantos títulos, porque Barça había echado tantos goles y Barça era mejor porque él era ganador. Y le pregunto, ¿y vos qué has ganado? ¿En qué ha cambiado tu vida porque ellos sean mejores? ¿Y qué has mejorado? ¿Qué has recibido de ellos? Cambió tu vida, cambió tu economía, porque ellos se están echando millones. Más con la promoción que uno le hace de propaganda gratis, barata. Porque esa es parte de la propaganda que uno le hace a los equipos. Gratis porque no nos pagan ningún centavo. Alguien que anda haciendo perifoneo cobra por anunciar. Y muchos andan anunciando sin recibir nada a cambio. Es el deporte, está bien el deporte. Pero ¿qué ganas tú? Y estaban entonces en la competencia, hasta se pelearon ahí, porque un pastor que ocupó el piano, que ocupaba para hacer los cultos, y compuso una canción con notas musicales del himno de Barça, de los Barça. Un pastor. Ahí sale en Facebook. Y no le estoy hablando a alguien de los Estados Unidos, le estoy hablando a alguien de aquí, de los barrios de aquí. Un pastor de Nicaragua y de los bautistas. De los bautistas. Salido de nuestras iglesias, del Instituto Bíblico donde estudiamos. De ahí. De los fundamentales Rajatabla Hueso Colorado. Ese. Compuso una canción para el equipo Barça con el piano, que es para adorar al Señor. Lo criticaron. Porque estaba la competencia entre Messi y el otro, Ronaldo, no sé cómo se llama. Pero ellos están viviendo felices en sus mansiones con sus millones. ¿Usted tiene semillón? También tiene un semillón de aguacate, un semillón de mango, porque ya está tan chupado que solo la semilla nos quedó. Un semillón, dice. Eso es lo que nos queda por andar haciendo grande. Pero los discípulos dicen que no admiraron a César, no admiraron a los soldados, a los gobernadores. ¿Quién es ese hombre? Que aún el mar, que aún los vientos le obedecen. Verá cuánta fanaticada y cuánta gente está invirtiendo en los proyectos de Elon Musk, que ahora lo están promocionando hasta en el Face. Invierta en Tesla, que ahí está el futuro, dice. Jesucristo te dijo, invierte en el reino de los cielos. No le gusta a los cristianos. Andan buscando donde reproducir, porque creen que Elon Musk es la solución a los problemas del mundo. La gente se maravillaba de su poder, la gente se maravillaba y glorificaba a Dios por la potestad que tenía Jesús de perdonar pecado. ¿Sabía usted? Alguien le puede decir, mire, se volvió cristiano. ¿Qué? O vaya a predicar y dígale a alguien, Cristo quiere perdonar tus pecados.
¿Y quién te ha dicho a ti que yo quiero que me los perdones si estoy conviviendo bien con ellos? Más bien falta me hacen. Cristo quiere quitar tus pecados. No, si yo los tengo bien cómodos, no me estorban. La gente ha aprendido a convivir tanto con el pecado que aman más el pecado que cualquier otra cosa en su vida. En Mateo capítulo 9, el versos 8 dice así. Mateo capítulo 9, versos 8 dice así. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La gente se maravilló y glorificó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros glorificamos a Dios? Porque Dios a diario perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces? Y nos maravillamos por esa obra, sabiendo que antes estábamos excluidos de toda gracia y de todo pacto y de toda bendición de parte de Dios, porque éramos un pueblo ajeno a los pactos, éramos extranjeros a los pactos. Pero ahora ni siquiera cometemos faltas, cometemos pecado y ni le pedimos perdón a Dios porque no nos estorba el pecado. Porque no nos maravillamos de que haya un hombre que perdona los pecados. Verso 6, ahí mismo. ¿Cuál era la potestad que había dado a los hombres? El verso 6 lo dice. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecado. Vaya a predicarle eso a la gente. Mire, Jesucristo tiene la potestad para perdonar sus pecados en esta hora. Si usted se arrepiente. La gente le va a decir. Vaya a los cristianos que dicen estar frío, desanimado. Mira, Cristo quiere perdonar tus pecados. No le interesa. Pero en el contexto histórico era algo novedoso de que Dios perdonara a través de un hombre los pecados. Era algo novedoso. Ahora no hemos familiarizado tanto con el pecado que ya no es nada novedoso que Dios nos perdone. No es nada novedoso. No es nada que produce regocijo. No es nada que produce gozo. Como dijo el salmista David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces se recrearán los huesos que has abatido. Y mi boca publicará de tu alabanza y los pecadores se convertirán a ti. No, ya no decimos eso. Es más, tal vez le decimos el diente al labio, Señor, perdóname, reconozco, pero ni siquiera disfrutamos y le decimos, gracias Señor, porque he sentido en mi corazón la paz de tu perdón. He sentido en mi corazón que he sido perdonado por ti. He sentido en mi corazón que tú has traído la paz, porque ese pecado me estaba batiendo, ese pecado me estaba confundiendo, me estaba robando la paz de mi corazón, la tranquilidad de mi espíritu, el sosiego de mi alma. Y tú, Señor, me has devuelto la paz. Ahora mi boca te puede adorar porque antes no lo hacía. Ahora mi corazón te puede adorar porque antes no te buscaba. Ahora sí me intereso por volverme a ti. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado lo de los novios. ¿Saben lo que les pasa a los novios? Cuando están de novio, todo es lindo, bello, precioso. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad?, cuáles fueron sus relaciones. Pero cuando uno está de novio, el varón le platica a los amigos lo impresionante que es esa muchacha. Le platica a las hermanas lo maravilloso que es esa muchacha. Y le puede decir, pero con esa muchacha anda, tal vez es la más sencilla del barrio, la más humilde del barrio. La más insignificante o no insignificante, sino aquellas que pasan desapercibidas del barrio. Aquellas que nadie la vuelve a ver ni les dice nada. Pero de esa se enamoró y él comienza a decirle a la familia, mira, me he enamorado de esta muchacha. Mira, me atrae esa muchacha. Pero esa muchacha ni se baña. Pero vieras qué rico que huele hasta su sudor. Huele a topacio. Huele a perfume, a charisma. Vieras qué rico. De verdad, sí.
Pero fíjate que esa muchacha la vez pasada se me acercó y le brincaban unos piojos. No, es un circo que camina en la cabeza. Pero vieras qué lindo cómo me hacen reír porque hacen maroma. Es decir, todos aquellos defectos los vemos atractivos. Y le dice la muchacha enamorada a la mamá: mamá, me encontré a Romeo. ¿Dónde está Romeo? Aquel, ese trompudo y feo. Sí, ese. Pero viera qué lindo que es. Están maravillados, están enamorados, se han conectado. Es que tenemos, le llaman ahora, hay química entre nosotros. Sí, el sudor y el olor, química. ¿Verdad? Todo es atractivo, todo es aceptable. Pero ¿qué pasa ya cuando llegan a establecer una relación? Y ya cuando la muchacha van a dormir a la cama y ve que los pies le apestan y le hace así. No sabía eso. Y cuando ve que la muchacha le dice: amor, ayúdame a limarme la uña de los pies, y le mira unos grandes juanetes. Y esto dice, comienzan a verse los defectos y comienza a perderse aquella motivación, aquel primer amor. ¿Verdad? Porque apartaron la vista, la primera vista que tenían cuando se conocieron, que se habían enamorado no del cuerpo, sino del alma de aquella persona. Oiga bien, el verdadero amor es cuando se enamoran del alma y no del cuerpo. Así nos pasa con Jesucristo. Cuando entramos por primera vez a los caminos de Dios y entramos de corazón, todo nos alegra, todo nos motiva. No, viera que la iglesia es la más bonita, son poquitos, ahí dice, sí, pero viera qué espíritu de alegría, viera qué gozo, viera qué unidad, viera qué hermandad, viera que todos estamos haciendo lo mismo, viera esto, viera aquello, y se motiva, qué tremendo dice. Pero ya al pasar de los meses, a través de la rutina y la costumbre, se va perdiendo o se va apagando aquella llama, se va disipando. Y es cuando la gente deja de maravillarse. Ya no le atrae nada. Antes tal vez la dama salía a recibirlo y se le olvidó peinarse. Qué lindo te ven tus rizos, le decía. Ahora le dice, anda, peinate, te ves toda charraluda. ¿Verdad? Porque se ha perdido aquella primera motivación. De igualmente con la palabra de Dios. Al principio nos sentíamos gozosos de venir a un culto. Ahora lo sienten muchos como una carga o un problema. O lo sienten más que un gozo, un compromiso. Que tenemos que estar aquí, porque tenemos que estar aquí. Porque si no esto, si no aquello. Pero no es porque realmente anhelo estar aquí. Como decía el salmista David, que aún los gorrioncillos anhelan tus atrios. ¿Cuándo estaré yo en la casa de mi Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Cuándo estaré yo en la casa de Dios? Si cuando dicen, ay, toca culto, ay, sí es verdad. Que vamos a salir un poquito, la grande. Y decía el salmista David, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Se pasa 5 minutos el culto, ya están claveando. Viene tarde 5 minutos, no dice nada. ¿Verdad? Porque se ha perdido la motivación. Ese sentir de maravillarse de las cosas de Dios. Esta gente se maravilló porque Jesús perdonó los pecados de un paralítico. Ni siquiera lo había sanado. Ni siquiera le había hecho el milagro para decir que la gente se maravillara por ello. La gente se maravilló no porque lo levantó de la cama. La gente se maravilló porque ya había venido el reino de Dios a este mundo impío y pecador. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús dice en Lucas 24:44, creo que es, donde le dijo Jesús
en su comisión, de acuerdo al testimonio de Lucas, ir y predicar este evangelio y el perdón de pecados. Pero ahora que le diga a alguien, Dios perdona tus pecados, es algo común, algo que no le da ni frío ni calor, ni le motiva, ni le alegra, ni le entristece. No hizo nada con decirle eso, porque la gente se ha acostumbrado tanto a esa expresión que ya no siente ningún tipo de motivación. Es como cuando alguien le dice todos los días, te amo, te quiero, te adoro, le dice, pero le amarga todo el día. Le amarga el día, la amenaza todo el día, le humilla todo el día, la golpea todo el día, le ofende todo el día. Entonces, ¿de qué sirvió que le dijera? Entonces se acostumbra uno a eso. Y usted dirá, Dios hace eso. No, lo que pasa es que cuando nosotros oímos de un Dios poderoso que partió el mar, de un Dios poderoso que reprendió al mar, de un Dios poderoso que hizo grandes señales, multiplicó los peces para que se los comieran y los panes, pero también multiplicó los peces cuando iba Pedro en la barca. Pero usted dice, pero ¿por qué no multiplica este puño de arroz que tengo, que es lo único que me queda? Y le multiplicó la harina a una viuda de Sarepta. ¿Por qué no lo hace conmigo? ¿O por qué en estos tiempos difíciles Dios no me escucha? ¿O por qué en estas circunstancias que atravesé Dios no me ayudó? No es que Dios no le haya ayudado, Dios le ha ayudado y le ha sostenido. Lo que pasa es que usted ha perdido esa maravilla, ese sentimiento de sentirse maravillado por el Señor. Pues la misma Escritura dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Sean buenas o sean malas, son cosas. Pero Él dice todas las cosas. Pero para eso que sentamos que nos ayudó para bien, tenemos que amar a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a veces decimos, los quejamos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué he padecido esto? ¿Por qué a mí? Porque en medio de eso Dios está moldeando no solo tu economía, sino tu fe. No solo tu paciencia, sino tu carácter. Dios te está moldeando al hacerte pasar por ese desierto. Dios te está purificando como un oro precioso al hacerte pasar por ese fuego. Dios te está valorando, dándote un valor mayor que el de la plata al arrancar toda esa escoria que teníamos para que podamos tener un verdadero valor como hijos de Dios. Pero para eso necesitamos seguir siendo amados, sintiendo ese amor por Dios, amando a Dios, para podernos sentir que Dios nos maravilla en sus obras. Porque sus obras no terminan. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¿Usted ya contempló cuál fue la misericordia de Dios que le dio en este día? Usted dice, sí, la vida. No, otras cosas. Donde usted se gozó, donde usted se sintió alegre, gozoso. ¿Le predicó a alguien? ¿Le habló de Cristo a alguien? ¿Le compartió su testimonio a alguien? Eso nos debe producir gozo. No solo por la comida. Dice que esta gente se maravillaba, pero también glorificaba a Dios porque los pecados habían sido perdonados. La gente se maravillaba por las obras poderosas de Jesús. Mateo 9:33. La gente se maravillaba por las obras poderosas de Jesús. Mire bien. Dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces no recibimos el milagro de Dios que hemos esperado? O por el cual tal vez una vez oramos y lo dejamos de hacer, porque nunca llegó. Sencillamente porque no compartimos el testimonio de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, el que en lo poco me es fiel, en lo mucho le pondré. Si en lo poco que Dios ha hecho en su vida, usted no se lo comparte a nadie, mucho menos si Dios le da grandes cosas, mucho menos si Dios hace grandes milagros en su vida, tampoco lo va a hacer. Porque tiene la boca sellada para dar testimonio de Dios, pero no tiene la boca sellada para glorificar a este mundo, para exaltar a este mundo.
Pero para glorificar y dar testimonio de Dios, tiene la boca sellada. Y por eso Dios no puede hacer grandes cosas en su vida. Dice, la gente se maravillaba por las obras poderosas de Jesús. Cuando miraron hablar a aquel mudo, ¡wow! Jamás hemos visto esto en Israel. ¿Qué está pasando? Hace poco, yo le compartía a alguien, todavía le seguía compartiendo a alguien mi testimonio del milagro que Dios había hecho en mi vida, del milagro de que Dios me devolvió el habla. Y cuando lo comparto siempre hago mención eso para glorificar a Dios, que cuando entré al quirófano mi esposa me compartió que ella sintió en su corazón la carga de orar por mí. Y fue a alguien que yo le compartí y se quedó impresionado, porque yo le dije, allí, en esa computadora, si ingresaron todos los epicrisis de mi expediente, allí en esa computadora, ahí debe estar el epicrisis del doctor que me operó, donde él puso en el epicrisis que había cortado mis cuerdas bucales. Yo no me callo el testimonio. Yo no me callo de cómo Dios me guardó del COVID. Yo no me callo cómo Dios, porque estas dos operaciones, muchos hermanos saben que era de alto riesgo. Alto riesgo es que entraba, estaban seguros que podía entrar, pero no que podía salir del quirófano. Alto riesgo. 2, 3 veces tuvieron que retrasar la operación. He podido ver la mano y el milagro de Dios en mi vida, en la sanidad de Iván, en el milagro de la sanidad de mi esposa, cómo Dios la curó de epilepsia, cuando desde su adolescencia, en su pubertad, comenzó a padecer de epilepsia, llegó siendo mujer y era epiléptica, convulsionaba, y cómo Dios a través de un proceso de oración y fe la sanó por completo. Porque fue a médico, tratamiento y nada. Así que para la epilepsia no hay cura. Lo que hay es Jesucristo, el poder de Dios. Y a mí no me da pena compartirlo. Yo no sé si a usted le da pena decir que era un borracho, que era un vago, que era una vaga, que era aquí, que era allá. Ay, ¿qué van a decir la gente? Van a decir que Dios te transformó. Que lo que no pudo enderezar tu papá y tu mamá, Dios lo enderezó. Eso es lo que van a decir. Y van a glorificar a Dios. La gente se maravillaba por las obras poderosas de Jesús. Este mudo no hablaba, ahora habla. Ahora habla. La gente estaba atónita. Oiga bien, quiere decir sorprendida. Quiere decir asombrada de la persona de Jesucristo. La gente está... ¿Cómo usted mira a Jesucristo? Lo mira como algo, sí, yo sé que es el Hijo de Dios. Sí, yo sé que anduvo aquí en Galilea pasando, yo sé que hizo milagros, sé que hizo esto, lo que sabe. Pero esta gente que miró a Jesús estaba atónita, asombrada. ¿Vive usted asombrado por su Salvador? ¿Vive usted asombrada por su Salvador? ¿Vive usted impresionado por su Salvador? ¿Vive usted sorprendido por todo lo que ha hecho su Salvador en usted? Comenzando de haberlo tomado en cuenta a usted y sacarlo del mundo a usted y no a otro. De haber obrado en su familia y no en la familia de otro. Vive sorprendido. Y decía en Mateo 12:23, para ir terminando, Mateo 12:23, perdón, Mateo 12, sí, 23, dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Porque estaban dando testimonio de que de él se estaban cumpliendo muchas profecías. Hoy en día también se han cumplido muchas profecías. Todavía aquí Jesús no había sido crucificado por los pecados nuestros y los del mundo. Todavía aquí Jesucristo no había intercedido por nosotros. Todavía aquí Jesucristo era un hombre mortal igual que usted y yo. Todavía
Aquí Jesús era un hombre. Y dice que toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Qué representaba para ellos decir, será este aquel hijo de David que estaba profetizado? Estaban diciendo, ¿será que este es al que esperábamos? ¿Será que este es aquel en quien está puesta nuestra fe? ¿Será que este es aquel en quien está puesta nuestra esperanza? ¿En quién está puesta su fe? ¿A quién espera usted? ¿Y cuál es su esperanza? Eso es lo que está diciendo aquí. La gente estaba sorprendida y asombrada de la persona de Jesús. ¿De quién era Jesús? No de lo que era o de lo que podía hacer. Bueno, ¿qué es lo que era? Bueno, era el Salvador del mundo. ¿Qué podía hacer? Bueno, milagro, maravilla, etc. Pero no era de eso que estaban sorprendidos. Estaban sorprendidos de quién era. Son cosas diferentes. Lo que es, lo que puede hacer y quién es Él. ¿Quién es Él? Pregúntese. Quiero conocerte, Jesucristo. No por lo que haces, sino quién eres. ¿Quién eres, Señor? Tu persona. La gente estaba sorprendida. Para terminar, hermanos, en conclusión, deja de poner tu mirada en las fascinaciones de este mundo. La iglesia está siendo distraída por las fascinaciones de este mundo. Y lo que hacen aquellos quieren hacerlo los demás. Y lo que viven aquellos quieren vivirlo los demás. Y como gira el mundo, así quiere girar la iglesia. Es decir, la iglesia de hoy en día se ha ajustado al mundo. En vez de que el mundo se ajuste a la iglesia, al plan de Dios, al diseño de Dios, quieren que el plan de Dios y el diseño de Dios se ajuste al mundo. Pon tu mirada en Jesucristo. Pon tu mirada en lo celestial. Ese fue el consejo del apóstol Pablo allá en Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Puesto tu mirada en Jesucristo. Leámoslo, hermanos, leámoslo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, oiga, esto es para nosotros, si realmente ya naciste de nuevo, eso es lo que está diciendo ahí, si realmente ya naciste de nuevo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué vamos a buscar? No las cosas de este mundo, no las que persigue este mundo, no las fascinaciones de este mundo, no los entretenimientos de este mundo, sino que vamos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Y está sentado a la diestra de la majestad gloriosa de Dios. Y vuelve a decir, poner la mira en las cosas de arriba, y hay una negación ahí, y no en las de la tierra. Verso 2, ¿lo leyeron? ¿Lo leyeron, hermano? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué la iglesia está distraída? Porque está poniendo sus miradas en las cosas de la tierra. Y al poner su mirada en las cosas de la tierra, quiere decir que ahí está poniendo su fe, su confianza y sus esperanzas. Y Jesús dice que donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Si las cosas que más apreciamos en nuestra vida son terrenales, nuestro corazón está puesto en lo terrenal. Si las cosas que más apreciamos en esta vida son celestiales, nuestro corazón está conectado con Dios, donde está a la diestra de la majestad de Dios. Y Hebreos 12:1 que termina dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe. Vamos a orar, hermanos. Impresionado, dice, por Jesucristo. Cuando tú leas la Biblia, pídele a Dios que te dé luz, que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, para que puedas impresionarte. Porque en el Salmo dice, y tú nos impresionarás, tú nos sorprenderás con grandes cosas. Dios te va a sorprender con grandes cosas, entre ellas y todas ellas en su palabra. Pero si leemos la Biblia solo por leerla, y no nos impresiona, no nos maravilla ver las cosas que Él ha hecho. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Dios, por este consejo que has traído a nuestra vida. Gracias por enseñarnos, motivarnos en buscar el verdadero placer, la verdadera gloria, el verdadero gozo, el verdadero sentimiento, el verdadero afecto hacia tu persona, Señor. Quizás las vanidades de este mundo, las cosas pasajeras de este mundo, en determinado momento nos pudieron haber distraído de nuestra verdadera fe. Así como Pedro fue distraído, así como Demas fue distraído y se apartó amando más este mundo que tu palabra, que tus promesas celestiales. Permítenos, Padre mío, que en esta tarde podamos haber salido motivados a querer conocerte mejor, aprender más de ti, a buscar más de ti, a maravillarnos más de ti, así como hicieron los atenienses, que dice que muchos se convirtieron tirando sus libros, se arrepintieron de los ídolos y se convirtieron al Dios vivo. Los hermanos de Berea se dedicaron a leer la palabra, a investigar la palabra, a estudiar la palabra para ver si lo que le enseñaba el apóstol Pablo estaba conforme a las Escrituras. Despertar esa emoción, despertar esa sensación de alegría, de satisfacción, de gozo, de placer, de buscar de ti, de aprender más de ti, de conocerte más a ti, Padre mío. Te ruego en esta tarde que tú obres en cada corazón de cada hermano que tiene el recurso de tener la Biblia en sus manos, que es tu palabra. Tiene sus ojos para poder ver y leer tu palabra. Tiene el tiempo de vida que tú le estás dando en este mundo, para que no haya excusa de no motivarse en tu palabra. Tiene la Biblia, tiene su mirada, sus ojos sanos para poder leer, sabe leer, y tiene el tiempo de vida que tú nos prestas a diario para poderlo hacer. Ayúdanos, Señor, a despertar ese interés por conocerte más y así amarte más, apreciarte más y poderte dar una mejor adoración. Por Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén.